Nunca he sido capaz de imitar voces, ni aunque me pagaran por ello. Siempre fui terrible actuando. En la escuela ya se notaba que no tenía talento alguno para la mímica. Jamás logré dominar ese arte. En el universo de la realeza, cada joya encierra una historia, y hay relatos tan valiosos que jamás deberían ponerse a la venta. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores de que Camila había considerado desprenderse de uno de los tesoros más emblemáticos de la princesa Diana, la tiara Spencer, la noticia sacudió los cimientos de la monarquía. No se trataba simplemente de una joya deslumbrante, sino de un símbolo cargado de amor, herencia y memoria, la representación tangible de una mujer que el mundo aún llora. Lo que siguió fue una confrontación que terminó con la princesa Ana entre lágrimas y dejó a la familia real profundamente afectada. A puerta cerrada, se pusieron a prueba lealtades, y emociones enterradas durante años volvieron a salir a la superficie. Acompáñenos mientras revelamos la verdad detrás del intento de venta, las consecuencias familiares y la decisión final que lo cambió todo. Suscríbase ahora para descubrir más revelaciones inéditas de la realeza. La chispa que encendió el conflicto, todo comenzó durante una semana que, en apariencia, no tenía nada de especial dentro del calendario real. Los compromisos públicos transcurrían con normalidad, la oficina de prensa del palacio emitía sus comunicados habituales cuidadosamente redactados, y la familia se mostraba unida bajo la pálida luz del invierno. Sin embargo, tras los altos muros del palacio, empezaron a circular conversaciones discretas por los pasillos. No eran los rumores ligeros sobre moda o protocolos ceremoniales que ocasionalmente se escuchaban entre el personal. Esta vez, las palabras tenían un peso distinto, cargadas de inquietud y con el potencial de reabrir heridas que nunca habían cicatrizado del todo. La primera señal provino de un veterano miembro del personal del palacio, cuya lealtad a la corona había sido incuestionable durante décadas. En una conversación en voz baja con alguien de su absoluta confianza, reveló que un prestigioso joyero londinense había sido contactado para tasar una joya en particular. No era una pieza cualquiera, se trataba de la tiara Spencer, la corona de diamantes que Diana llevó el día de su boda. Aquella joya estaba tan profundamente ligada a la imagen pública de Diana que se había convertido en un emblema de su elegancia y espíritu. El joyero, consciente tanto de la extraordinaria calidad de la pieza como del enorme peso de su historia, decidió no avanzar con la solicitud hasta recibir aclaraciones adicionales. Su decisión, destinada a proteger la integridad y el legado de la tiara, no logró mantener el asunto en secreto. La información comenzó a difundirse con cautela entre quienes comprendían la gravedad de la situación. No era solo la posibilidad de que la tiara cambiara de manos lo que generaba alarma, sino la idea inquietante de que alguien dentro del entorno real pudiera siquiera contemplar desprenderse de ella. Para el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, la tiara Spencer significaba mucho más que una reliquia familiar. Era un vínculo vivo con los momentos más luminosos y conmovedores de su madre. Las imágenes de Diana luciendo la tiara estaban grabadas en la memoria colectiva del país. Desde su caminata por el pasillo de la Catedral de San Pablo hasta los banquetes de estado donde su brillo parecía reflejar su propia luz interior. Cada vez que se la veía con esa joya, el público recordaba su calidez, su valentía y la magia única que aportó a su papel. Dentro de la familia, la tiara poseía un significado profundo y complejo. Representaba una promesa silenciosa de proteger el legado de Diana, de preservar los símbolos tangibles que definían su lugar en la historia. Venderla no sería simplemente una transacción comercial. Enviaría el mensaje, consciente o no, de que incluso los recuerdos más sagrados podían desmantelarse por el precio adecuado. Los rumores crecieron, escapando de los aposentos del servicio y de la oficina reservada del joyero. Llegaron hasta la princesa Ana, quien había acompañado a Diana, tanto en sus deberes públicos como en sus pruebas más íntimas. Ana no era conocida por mostrar sentimentalismo, pero comprendía perfectamente la carga emocional que residía en ciertos objetos. Sabía cómo interpretaría el público un gesto así y cuánto dolería a los hijos, que aún guardaban la memoria de su madre, como una fotografía preciada junto al corazón. En la quietud de aquella semana, todo estaba preparado. Una simple solicitud de tasación se había convertido en la chispa que desataría uno de los enfrentamientos más intensos y emotivos de la historia reciente de la familia real. La historia silenciosa de una tiara. Mucho antes de que el mundo la identificara como la corona de bodas de la princesa Diana, la tiara Spencer ya tenía su propio recorrido. No fue creada en los talleres de un joyero real para la casa de Windsor, sino que provenía de las bóvedas privadas de la familia Spencer.
uno de los linajes aristocráticos más antiguos y distinguidos de Gran Bretaña. Los elementos más antiguos de la tiara datan del siglo XVIII, aunque su forma actual se completó en la década de 1930. Fue elaborada a partir de una combinación de joyas heredadas y diamantes adquiridos posteriormente. Cada curva y cada motivo floral fueron diseñados cuidadosamente para reflejar la elegancia y la tradición del apellido Spencer. Durante generaciones, la tiara fue llevada por las novias de la familia Spencer en sus bodas, transmitida con reverencia de madres a hijas o nueras. Su presencia simbolizaba no solo la unión de dos personas, sino la continuidad de una historia familiar que se extendía a lo largo de siglos. Cuando Lady Diana Spencer alcanzó la edad adulta, la tiara ya había adornado las cabezas de sus hermanas, Lady Sarah y Lady Jane, en sus respectivas ceremonias nupciales. La tradición estaba tan arraigada que, al anunciarse la boda de Diana, nadie dudó de que sería ella quien la llevaría. La mañana del 29 de julio de 1981, la tiara fue retirada de su estuche, forrado de terciopelo, y colocada suavemente sobre la cabeza de Diana. Las fotografías de aquel día muestran cómo los diamantes captaban la luz, mientras ella avanzaba por la larga nave de la Catedral de San Pablo, brillando como si fueran conscientes del momento histórico que estaban viviendo. La tiara descansaba a la perfección sobre los pliegues de su voluminoso vestido color marfil. Una unión impecable entre herencia y esperanza, entre una tradición centenaria y la promesa juvenil de un nuevo capítulo en la historia real. Para millones de espectadores, aquella imagen coronaba el cuento de hadas en el que deseaban creer. Sin embargo, más allá del esplendor y la ceremonia, la tiara tenía para Diana un significado íntimo. En conversaciones privadas, solía comentar que era algo pesada y que le provocaba dolor de cabeza, pero aún así la apreciaba profundamente. A diferencia de muchas joyas que usó como princesa de Gales, esta no era un préstamo de la familia real. Le pertenecía de una manera muy especial. Era un legado de su propia sangre. En el mundo complejo y a veces solitario, al que entró tras su matrimonio, la tiara era un lazo tangible con sus raíces, un recordatorio constante de la joven que había sido antes de que las puertas del palacio se cerraran tras ella. Tras la trágica muerte de Diana en 1997, la tiara regresó a manos de la familia Spencer y no pasó a formar parte de la colección oficial de joyas reales. En contadas ocasiones, fue exhibida en exposiciones benéficas, pero nunca volvió a ser lúcida en público por ningún otro miembro de la familia real. Para el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, volver a verla era como reencontrarse con un fragmento del alma de su madre, conservado en plata y diamantes. Para el público en general, la tiara Spencer se convirtió en una de las piezas de joyería más reconocibles de la historia moderna de la monarquía. Su valor iba mucho más allá del aspecto económico. Era una corona hecha de recuerdos, testigo silencioso de alegrías y tragedias, y símbolo del recorrido de una joven desde la inocencia hasta la inmortalidad histórica. Precisamente esa carga emocional y simbólica hacía que los rumores sobre una posible venta resultaran impensables. El descubrimiento que lo cambió todo, la princesa Ana se encontraba en Gatcombe Park cuando recibió la llamada. El día había transcurrido sin incidentes, con una agenda ligera que incluía únicamente una breve reunión con una organización benéfica ecuestre por la tarde. Estaba en su despacho, revisando correspondencia, cuando sonó su línea privada. La voz al otro lado del teléfono era serena, pero transmitía una gravedad inconfundible. Se trataba de un joyero londinense al que conocía desde hacía años, un profesional de absoluta confianza para la casa real, conocido tanto por su discreción como por su experiencia. Habló despacio, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Había llegado a su taller una solicitud para tasar una tiara de gran importancia. En un principio, parecía una valoración más, pero en cuanto vio la descripción y las fotografías adjuntas, la reconoció de inmediato. Era la tiara Spencer, inconfundible por su delicado diseño floral y el brillo de sus diamantes. La petición no procedía de la familia Spencer, y las circunstancias que la rodeaban eran, según sus propias palabras, inquietantes. Ana se reclinó en su silla, frunciendo el ceño. Le pidió que repitiera los detalles, ahora con un tono más firme, aunque mantuvo la voz baja. El joyero confirmó que se había negado a continuar con la tasación, alegando la necesidad de contar con la autorización de los legítimos custodios de la joya. Aquella decisión no había sido bien recibida por el intermediario que lo había contactado, lo que no hizo sino aumentar sus sospechas. Durante unos instantes, Ana guardó silencio. La idea de que esa tiara pudiera ser pesada, medida y valorada como si fuera un objeto cualquiera del mercado,
provocó una punzada en su pecho. Recordó a Diana el día de su boda, resplandeciente bajo su brillo, y los años posteriores en los que la tiara formó parte inseparable de su imagen, tanto como su sonrisa. Venderla no sería simplemente un intercambio económico. Significaría romper un vínculo profundamente personal con el pasado. La sensación de traición era múltiple. Si los rumores eran ciertos, alguien dentro del círculo social o real había dado su aprobación. Y no era propio de los Spencer actuar sin consultar. Eso dejaba muy pocas alternativas, todas ellas inquietantes. La idea de que una pieza tan estrechamente ligada al legado de Diana pudiera ser tratada como un activo prescindible hizo que Ana apretara la mandíbula. Agradeció al joyero su integridad y le aseguró que ella se encargaría del asunto a partir de ese momento. Al colgar el teléfono, el silencio de la habitación pareció volverse más pesado. Existían protocolos claros para la gestión de herencias valiosas, pero aquello era distinto. Aquello era personal. Ana sabía que cualquier paso que diera tendría repercusiones en toda la familia, pero también comprendía que guardar silencio podría interpretarse como complicidad. Permaneció sentada varios minutos observando los campos cubiertos de escarcha más allá de la finca. La luz invernal se desvanecía lentamente hacia el anochecer, pero su mente estaba más lúcida que nunca. Si alguien intentaba realmente vender la tiara Spencer, lo descubriría y lo impediría. Lo que aún no podía imaginar era hasta qué punto este hallazgo acabaría resquebrajando el frágil equilibrio dentro de la casa real. Confrontación a puerta cerrada. El sol de invierno apenas lograba atravesar las nubes cuando la princesa Ana llegó a Clarence House. Su vehículo entró en el patio sin llamar la atención, en una llegada deliberadamente discreta. Un miembro del personal la recibió en silencio y la condujo por una entrada lateral, a través de un pasillo alfombrado decorado con retratos de antiguos monarcas. El aire estaba quieto, impregnado del aroma tenue de la madera pulida y flores frescas, una fragancia típica de los espacios marcados por la tradición. Fue guiada hasta una pequeña sala de estar, poco utilizada para visitas oficiales. Las cortinas estaban entreabiertas, filtrando la luz pálida del día, y una chimenea baja ardía de forma constante. El ambiente era cálido, pero tenso, claramente diseñado para conversaciones privadas. Camila entró unos instantes después con una taza de té en la mano, como si hubiera sido llamada en medio de su rutina matutina. Su expresión era serena, aunque vigilante, una calma que sugería tanto seguridad como cautela. Ana se puso de pie y le dedicó un leve asentimiento. No hubo introducciones ni cortesías. Sin rodeos, comenzó a relatar la llamada del joyero con una voz controlada, firme, afilada como el acero. Camila, escuchó sin interrumpir en ningún momento, llevando de vez en cuando la taza a los labios. Cuando Ana terminó de hablar, el silencio que se instaló en la estancia fue tan prolongado que el suave crepitar del fuego se convirtió en el único sonido perceptible. Finalmente, Camila colocó la taza con cuidado sobre la mesa auxiliar. Explicó que todo había sido fruto de un malentendido. Aseguró que la tiara no había sido puesta en venta, sino que simplemente se había solicitado una tasación con fines de seguro. Su tono era contenido, calculado, y cada palabra parecía cuidadosamente seleccionada de antemano. Insistió en que la seguridad y conservación de la tiara Spencer siempre habían sido una prioridad absoluta. La mirada de Ana no se movió ni un ápice. Le recordó que aquella joya no era un simple adorno, sino un símbolo vivo, cargado con el peso del legado de Diana y con las emociones de sus hijos. Habló de las promesas silenciosas hechas para proteger ese legado. No solo el objeto físico, sino todo lo que representaba para la familia y para el público. Su voz permaneció serena, pero cada frase impactó con la precisión de una flecha cuidadosamente dirigida. Camila se removió ligeramente en su asiento y entrelazó las manos sobre el regazo. Repitió que la situación había sido exagerada y que no había existido mala intención ni un propósito oculto. Sin embargo, un destello fugaz cruzó su rostro, un leve endurecimiento de los rasgos que delataba que la conversación se había acercado peligrosamente a una verdad incómoda. Ana se recostó en la silla, sin apartar los ojos de Camila. Dijo que aceptaría su palabra, pero dejó claro que cualquier gestión futura relacionada con la tiara sería observada con suma atención. La tensión no residía en voces elevadas, sino en lo que no se decía, en las verdades implícitas, en la firmeza de las miradas y en la certeza de que ninguna de las dos mujeres estaba dispuesta a ceder. Tras un último intercambio de despedidas correctas, aunque frías, Ana salió al pasillo. La reunión había sido breve, pero su peso emocional la acompañó. En el mundo real,
Los enfrentamientos rara vez se resuelven con unas pocas palabras pronunciadas en una sola habitación. Suelen desplazarse, reaparecer en otros contextos y de otras formas. La compuerta emocional se abre. El trayecto de regreso a Gatcombe Park fue largo y silencioso. El zumbido constante del motor era el único sonido que llenaba el habitáculo. La princesa Anna mantenía la vista fija en la carretera, pero su mente vagaba lejos del paisaje ondulante. La conversación en Clarence House se repetía una y otra vez en sus pensamientos, cada frase cuidadosamente medida de Camila, chocando con recuerdos que Anna había mantenido protegidos durante años. Había llegado aquella mañana, decidida a conservar la compostura y a tratar el asunto con la firmeza serena que siempre la había caracterizado. Sin embargo, algo en el tono de Camila, y sobre todo la idea de que la tiara Spencer pudiera ser tratada como un bien comercial, tocó una fibra que no logró acallar. Cuando giró hacia el camino de grava de su propiedad, el aire invernal se había vuelto más cortante. Se dirigió directamente a su despacho privado, cerrando la puerta con suavidad tras ella. Aquella habitación, con estanterías repletas de libros y fotografías familiares, siempre había sido su refugio. En una de las baldas, entre volúmenes de historia gastados por el tiempo, descansaba una fotografía enmarcada de Diana el día de su boda, con la tiara Spencer brillando bajo las luces de la catedral, como si estuviera viva. Anna tomó el marco y se sentó en su escritorio, rozando el cristal con los dedos. Recordó con claridad aquel día, cuando observaba desde detrás del escenario mientras Diana se preparaba para recorrer el pasillo central. Hubo una sonrisa nerviosa, un comentario ligero sobre el peso de la tiara y un instante fugaz en el que Diana le apretó la mano, como si buscara fuerza. En silencio, Anna se prometió entonces cuidar de aquella joven que estaba a punto de adentrarse en una vida tan deslumbrante como implacable. Años después, tras la muerte prematura de Diana, aquella promesa cambió de forma. Ya no se trataba de protegerla en vida, sino de preservar su memoria. La tiara, aunque pertenecía a la familia Spencer, se había transformado en algo más que una reliquia. Era un fragmento del espíritu de Diana, un símbolo de su elegancia y un vínculo con los momentos en los que había sido más auténtica. La idea de verla sobre una mesa de tasación, despojada de su historia y reducida a una cifra en un documento, le resultó una traición a aquel juramento. Anna dejó el marco sobre el escritorio, pero su mano permaneció apoyada unos segundos más. La imagen se volvió borrosa cuando sus ojos se llenaron de lágrimas y el rostro de la fotografía se fundió con el resplandor del fuego. Una sola lágrima recorrió su mejilla antes de que pudiera detenerla. Aquella emoción era poco habitual en ella, pero no se trataba de protocolo real ni de imagen pública. Era una cuestión de lealtad y de los lazos invisibles que existían más allá de coronas y títulos. Se secó la lágrima con rapidez, aunque la opresión en el pecho persistía. Algo en su percepción de Camila había cambiado de forma irreversible. La cordialidad pública continuaría, pero la confianza silenciosa se había resquebrajado. Anna se recostó en la silla y tomó una respiración profunda y controlada. Fuera lo que fuese a ocurrir a partir de ese momento, no permitiría que la memoria de Diana fuera tratada con ligereza. La compuerta emocional se había abierto, y ya no había marcha atrás. La defensa de Camila. En los días siguientes, la versión de Camila comenzó a circular mediante conversaciones cuidadosamente seleccionadas con ciertos medios y discretas filtraciones a periodistas afines al palacio. Sostuvo que todo había sido un simple malentendido. Insistió en que la tiara Spencer nunca había estado destinada a la venta. La consulta al joyero, explicó, formaba parte de un procedimiento rutinario de seguro, una valoración estándar para garantizar que la pieza estuviera correctamente registrada y protegida de cara al futuro. En estas explicaciones privadas, su tono era firme pero comedido. Subrayó que, como ocurre con cualquier objeto de gran valor, las tasaciones periódicas eran necesarias para mantener registros precisos tanto en materia de seguridad como de seguros. Se trataba, según dio a entender, de un trámite habitual y estrictamente administrativo, un asunto que, según Camila, había sido malinterpretado por quienes estaban demasiado dispuestos a creer lo peor. Sin embargo, a medida que la historia circulaba en silencio dentro de los círculos reales y empezaba a filtrarse hacia los márgenes de la conversación pública, comenzaron a aparecer grietas en su versión. El relato del joyero no coincidía plenamente con la explicación ofrecida por Camila. Él sostenía que la solicitud se había presentado de una forma más acorde con piezas destinadas a una venta discreta que con una simple tasación para seguros. Además,
La ausencia de cualquier contacto directo con la familia Spencer, legítimos propietarios y custodios de la tiara, despertó aún más interrogantes que nadie parecía capaz de aclarar con certeza. Fuentes internas susurraban que la gestión se había realizado a través de intermediarios, creando varias capas de distancia entre Camila y el joyero. Aunque esto podía interpretarse como un intento de preservar la privacidad, también abría la puerta a la especulación. Si la intención había sido realmente una valoración inocente, ¿por qué recurrir a tanta discreción y separación deliberada? El escepticismo público comenzó a crecer de forma silenciosa pero constante. El recuerdo de Diana seguía muy presente para millones de personas en todo el mundo, y cualquier gesto percibido como una falta de respeto hacia su legado provocaba una reacción inmediata. La sola idea de que la tiara de su boda pudiera reducirse a una cifra en un informe de tasación, independientemente del motivo alegado, dejó un sabor amargo en muchos. El hecho de que la historia llegara al dominio público, no a través de un comunicado oficial, sino mediante filtraciones cuidadosamente calculadas, intensificó aún más la inquietud. Camila, por su parte, mantuvo una apariencia serena en público. Asistía a actos oficiales, sonreía ante las cámaras y evitaba cualquier referencia directa a la polémica. No obstante, quienes observaban con atención detectaron cambios sutiles. Una ligera tensión en la mandíbula, respuestas más cortas a ciertos periodistas y una tendencia creciente a desviar las conversaciones. Todo ello sugería la presión que se escondía bajo su fachada controlada. Pero los rumores no se disiparon tan rápido como ella habría deseado. Cada nueva mención a la negativa del joyero, cada contradicción en la cronología, iba erosionando la solidez de su defensa. En el mundo de la realeza, la percepción suele pesar tanto como los hechos, y en este caso, esa percepción se estaba volviendo imposible de controlar. La explicación había sido ofrecida, pero no había logrado acallar las dudas. Al contrario, dejaba la sensación persistente de que, tras la versión oficial, aún quedaba una verdad completa por salir a la luz. La reacción pública. Todo comenzó con un único titular sensacionalista que ocupó las portadas de los periódicos matutinos. Sus letras contundentes no dejaban espacio para la sutileza. En cuestión de horas, la noticia saltó de las columnas de cotilleo a los medios de comunicación generalistas, y cada publicación añadió su propio matiz de intriga. Algunos presentaron el relato como un hecho confirmado, otros lo trataron como un rumor. El resultado fue el mismo. El público británico quedó absorbido por la pregunta de si la tiara más famosa de la princesa Diana había estado a punto de abandonar la familia. Programas de televisión dedicaron segmentos completos a la controversia, alternando imágenes de archivo de Diana el día de su boda, con fotografías de la tiara Spencer exhibida en actos benéficos. Los comentaristas debatían el asunto entre emoción y sospecha. ¿Se trataba realmente de una simple tasación para seguros, o había existido un intento silencioso de transferir la joya a manos privadas? La reacción del público fue rápida y profundamente emotiva. Para muchos, Diana no era solo una figura real, sino un símbolo de empatía, fragilidad y fortaleza. Su tiara no era un simple objeto de lujo, representaba el instante en que entró en el foco mundial, un momento grabado en la memoria colectiva. La posibilidad de que dejara el entorno familiar despertó sentimientos de traición. Las redes sociales se llenaron de reacciones en cuestión de horas. Surgieron etiquetas que rápidamente se volvieron tendencia, siendo la más destacada que la tiara de Diana permanezca en la familia. Miles de personas compartieron imágenes de Diana luciendo la tiara, acompañadas de mensajes sobre herencia, respeto y memoria. Aparecieron peticiones en plataformas digitales, reuniendo firmas de todo el mundo en tiempo récord. Algunos exigían una declaración oficial del palacio, otros reclamaban un compromiso formal de que la tiara permanecería de manera indefinida dentro de la familia Spencer o del linaje real. En la calle, el tema se coló en conversaciones en paradas de autobús, cafeterías y salas de descanso en los lugares de trabajo. Incluso quienes no seguían de cerca la actualidad real se sintieron atraídos por la carga emocional del asunto. No se trataba de diamantes ni de valor económico, sino del legado y del respeto debido a una mujer que, para muchos, redefinió lo que significaba ser princesa. Los asistentes del palacio reaccionaron con rapidez para intentar controlar la narrativa, emitiendo comunicados cuidadosamente redactados que ni confirmaban ni desmentían los informes. Sin embargo, ese tono prudente no hizo más que alimentar la especulación. La ausencia de una negación rotunda
permitió que la historia se mantuviera en los titulares durante más tiempo del deseado dentro de la institución. Al final de la semana, la reacción negativa había alcanzado un nivel imposible de ignorar. La tiara Spencer ya no era solo una reliquia familiar, se había convertido en un punto de unión para el sentir popular, en un recordatorio de que ciertos símbolos están tan profundamente arraigados en la conciencia nacional que tocarlos tiene consecuencias inevitables. Y a medida que las demandas de transparencia se intensificaban, también aumentaba la presión sobre el palacio para actuar con decisión. La intervención silenciosa de la reina. La controversia se había vuelto demasiado ruidosa para seguir siendo ignorada. Dentro del palacio, la tensión entre la princesa Ana y Camila se había convertido en una realidad tácita, perceptible en miradas esquivas y en la precisión con la que se organizaban las agendas para evitar que coincidieran. Quienes trabajaban más cerca de los miembros senior de la realeza comprendían la situación sin necesidad de hacer preguntas. Fue entonces cuando la reina Isabel II, fiel a su carácter sereno y a su impecable sentido del momento oportuno, decidió intervenir antes de que el asunto adquiriera una vida propia. Convocó una reunión privada en el Palacio de Buckingham. Solo un reducido grupo de asistentes estaba al tanto de su celebración, y aún menos personas conocían el verdadero propósito de aquel encuentro discreto. Ana fue convocada en primer lugar y llegó con la misma eficacia firme y decidida que siempre había llevado a cada deber real. No perdió tiempo en formalidades innecesarias. Habló con total franqueza ante su madre, exponiendo el relato del joyero, su conversación directa con Camila y el creciente malestar que ya se percibía en la opinión pública. La reina escuchó sin interrumpir una sola vez. Su mirada permaneció fija en su hija, las manos reposando ordenadamente sobre el regazo. Cuando Ana terminó, siguió un largo silencio. Finalmente, Isabel II asintió una sola vez, como si aquel momento hubiera sido inevitable y esperado desde hacía tiempo. Más tarde, esa misma tarde, fue el turno de Camila. El tono de la reina con ella fue claramente distinto. No se centró en reproches ni en analizar acciones pasadas. Habló, en cambio, de deber, de percepción pública y del valor irreemplazable que ciertos símbolos tenían dentro del relato de la monarquía. La tiara Spencer, dijo, era uno de esos símbolos. No era simplemente una joya, formaba parte de la memoria nacional, y su protección no admitía discusión. Camila reiteró que todo había estado relacionado con cuestiones de seguro y no con una intención de venta. Aún así, aceptó la directriz de la reina sin mostrar resistencia. Si lo hizo por convicción o por comprender que se trataba de una decisión definitiva y no de una sugerencia, solo ella lo sabría. El dictamen fue inequívoco. La tiara permanecería bajo el cuidado de la familia Spencer y no sería trasladada, tasada ni manipulada de ninguna forma sin el consentimiento explícito y compartido tanto de los Spencer como de los miembros más destacados de la Casa Real. A puerta cerrada, la reina abordó también la fractura existente entre Ana y Camila. Habló con cada una por separado, recordándoles la importancia de la unidad en la vida pública. Los desacuerdos familiares, advirtió, nunca debían eclipsar el papel de la monarquía ante el pueblo. Sus palabras fueron serenas y medidas, pero cargadas con el peso de décadas, sosteniendo la institución a través de crisis mucho más graves que aquella. En el plazo de una semana, se emitió un comunicado discreto a través de los canales oficiales del palacio. Confirmaba que la tiara permanecía en posesión de la familia Spencer y garantizaba su protección para las generaciones futuras. El mensaje evitaba mencionar directamente la controversia, pero logró tranquilizar a quienes temían lo peor. Para la reina Isabel, el asunto estaba cerrado. Sin embargo, era consciente de que algunas grietas podían gestionarse, pero nunca cerrarse del todo. La tiara estaba a salvo. La confianza dentro de la familia, no tanto. Legado protegido. Confianza quebrada. En las semanas posteriores a la intervención de la reina, la tiara Spencer fue trasladada con la máxima discreción. Se depositó en una cámara de seguridad real, cuya ubicación solo conocían unas pocas personas de lealtad incuestionable. La familia Spencer recibió garantías de que la joya permanecería intacta, protegida bajo las medidas más estrictas y disponible únicamente para exposiciones benéficas o para futuras generaciones del linaje. La decisión apaciguó gran parte de la indignación pública. Las peticiones que habían acumulado miles de firmas comenzaron a perder impulso, y los titulares fueron dando paso a otros temas. En apariencia, la tormenta había amainado. Para la princesa Ana, sin embargo, la resolución ofreció poco consuelo. La imagen de Diana, el día de su boda, enmarcada por los arcos resplandecientes de la Catedral de San Pablo,
con la tiara Spencer coronándola con un brillo que parecía reflejar su sonrisa, permanecía grabada en su mente. Había luchado con determinación para proteger esa imagen y el legado que representaba. Pero aquella victoria tuvo un precio personal. Su confianza en Camila se había deteriorado de un modo que ninguna cortesía pública podría reparar. La reacción de Ana fue sutil, pero firme. Comenzó a reducir su presencia en actos donde Camila estaría presente. No se trató de un desafío abierto, sino de un retiro silencioso, una forma de preservar la paz sin traicionar sus principios. Se volcó aún más en las causas que siempre había defendido, sus compromisos ecuestres, su labor benéfica y las rutinas tranquilas de su residencia campestre. Quienes la conocían bien notaron el cambio. Su tono seguía siendo sereno, pero había una distancia nueva, como si hubiera trazado un círculo protector a su alrededor. Dentro de los muros del palacio, la vida continuó con aparente normalidad. Las visitas de Estado se organizaron con precisión, las fotografías oficiales se tomaron según lo previsto y las ceremonias mantuvieron su esplendor habitual. Sin embargo, quienes comprendían las corrientes subterráneas percibían la diferencia. Las conversaciones se volvieron más cuidadosas. Los planes de asientos en cenas y eventos públicos se revisaron con discreta atención. La Casa Real estaba acostumbrada a manejar tensiones personales, pero esta ruptura era distinta. La propia tiara se convirtió en un símbolo silencioso de la situación. Guardada en su estuche forrado de terciopelo, en lo profundo de la cámara, estaba a salvo, pero apartada de la vida que una vez tuvo. Ya no reflejaría la luz en banquetes de Estado, ni sería admirada tras vitrinas por el público. Ahora era una reliquia, venerada, pero intocable, como las relaciones que había llegado a representar, preservadas pero irreversiblemente transformadas. La reina, siempre pragmática, consideró cumplida su misión. Había protegido una pieza esencial de la historia y evitado que el asunto se convirtiera en una amenaza duradera para la imagen de la monarquía. Aún así, sabía que el daño interno no desaparecería con la misma rapidez que los titulares. Algunas heridas, entendía, podían contenerse pero jamás sanar por completo. Para el público, la historia pasó a ser otro capítulo más en la larga y a menudo turbulenta crónica de la familia real. Para Ana, en cambio, marcó un punto de inflexión imposible de olvidar. Había defendido aquello en lo que creía, sabiendo que el precio no se mediría en dinero, sino en confianza dentro del palacio y en la propia historia. Incluso las joyas más brillantes proyectan las sombras más profundas. La disputa por la tiara Spencer puede haber terminado, pero su sombra aún recorre los pasillos del palacio. Lo que una vez fue una corona de alegría, ahora descansa en la oscuridad. Sus diamantes permanecen intactos, pero cargan con una historia para siempre alterada. La determinación de la princesa Ana preservó una parte invaluable del legado de Diana, pero también dejó al descubierto las fisuras de una familia unida por el deber y dividida por la desconfianza. En la vida real, la historia no solo se escribe en archivos, vive en los objetos que perduran. Estas joyas son más que adornos, son testigos silenciosos que guardan secretos que el público jamás conocerá del todo. Quizá por eso este episodio importa. No trata únicamente de una tiara, habla de lealtad, de legado y de las batallas silenciosas que se libran lejos de la mirada pública. Si esta historia no contada te ha impactado, comparte tu opinión abajo y suscríbete para descubrir más verdades reales ocultas tras el brillo de la corona.